Buenos días. Les saluda Rodrigo Rapacholi, director regional de KIPSA Centroamérica, empresa líder en soluciones de combustible y representante certificado de Gilbarco Viderrut por más de 50 años. Antes que nada, quiero darles las gracias por la participación en nuestra segunda edición de KIPSA Webinar Series Soluciones de Combustible. Debido al éxito de la primera convocatoria, hemos decidido hacer la segunda para que todos puedan participar. Antes que nada, quiero aclarar dos temas administrativos. Uno, a su parte izquierda puede ver una parte que dice materiales complementarios. Uno, ahí puede accesar a un blog sobre telemedicine y además también hay un brochure que ustedes pueden descargar para información adicional. Además, hay una parte donde dice preguntas, no chat, sino preguntas, para que ustedes puedan hacer sus preguntas individuales y nuestro experto en soluciones de combustible, Pablo Rocheta, les contestará a cada uno individualmente. Adicionalmente, al final de la presentación, dejaremos unos minutos para preguntas y aclaraciones de cualquier duda. A raíz de la situación del COVID-19, la cual todas las empresas se encuentran con reducción de ventas y escaso presupuesto de inversión, hoy más que nunca debemos asegurar que nuestros recursos sean invertidos donde existe un mayor retorno y se genere mayor valor. Es por eso que yo les pregunto a ustedes, ¿están teniendo problemas de control o pérdida de combustible? ¿Sabían ustedes que una estación promedio en Centroamérica puede perder aproximadamente $29,000 anuales por mal manejo de inventario? $29,000 anuales. A continuación, les presento a nuestro socio estratégico, Luis David Orjuela, gerente regional de ventas Viderrut, lo cual nos presentará sobre cómo tener un apropiado control de inventario y cómo podemos evitar pérdidas en nuestro activo más importante, el combustible. Si me dan un segundito y le doy acceso a Luis, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muy buenos días para... Buenos días para todos. Mi nombre es Luis Orjuela y estoy encargado de Viderrut en la región de América Latina. Bueno, quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que se sumaron. Qué bueno que esta vez sí se hayan podido subir. La vez pasada realmente tuvimos tanta gente que infortunadamente algunos tuvieron que quedarse por fuera, pero bueno, me alegro que pudimos hacer nuevamente esta sesión y poder compartir con todos. Bueno, voy a quitar aquí la cámara un segundito para que la atención quede en la presentación. Bueno, cuando habla Rodrigo de esos $29,000, ustedes allá sentados en sus casas o el que está en la estación dirá, oiga, pero ¿de dónde salen esos 29,000? Resulta que para la industria del petróleo en nuestra región y en Estados Unidos, una pérdida de 1% del volumen vendido es algo normal, digámoslo así. Es algo de lo que no deberíamos alarmarnos nosotros como operadores de una estación de servicio. Hay una pérdida ahí, pero es digamos, lo que trae el negocio y lo que han estado ustedes acostumbrados desde hace años, probablemente los que de familia tienen este negocio. Entonces, ese 1%, ¿cuánto es? Aquí vemos en la presentación que en 1 litro es este goterito, son 10 mililitros, eso no es nada, debe ser el tamaño de un meñique, el volumen de un meñique, y en 1 galón el 10% son estos tarritos que ahora traemos muchos para limpiarnos las manos. Estos tarritos de alcohol en gel son 35 mililitros. ¿Qué significa eso? Que si ustedes pierden un tarrito del lado izquierdo por cada litro o un tarrito del lado derecho por cada galón que venden, están en el estándar de la industria. No deberían de qué preocuparse. Es lo normal. No deberían preocuparse
hasta que hacemos la cuenta, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a mi estación ese frasquito? ¿Cuánto le cuesta a mi estación ese frasquito? Resulta que si nosotros tenemos una estación promedio de 80,000 galones mensuales, donde cada galón cuesta en promedio $3, supongo que el combustible premium cuesta más, el diésel quizás un poco menos, pero en promedio que sean $3 por galón, significa que vendemos 960,000 galones al año y $2.880.000 al año. El 1% de $2.880.000 es $28.800. $28.800, además de ser un montón de plata para nuestro negocio, es un lindo carro que nos podríamos comprar en diciembre. La lancha para salir de vacaciones en Semana Santa con la familia. Entonces, quizás en los 2.800.000 o 2.900.000 que vende mi negocio no es un número significativo al momento en que lo pasamos en otras cosas y entendiendo que esa plata se quedaría en nuestro bolsillo, sí se convierte en una cifra bastante significativa y ese pequeño volumen que veíamos en la página anterior se vuelve un montón de dinero que se nos va de nuestra estación y hoy no podemos identificar. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, esos $29,000 es para todo lado. Oh, sí y no, depende mucho del volumen, pero nosotros quisimos sacar unos promedios por país, más o menos entendiendo cuánto es la venta mensual de una estación promedio en cada uno de sus países. Entonces vemos como, por ejemplo, en Panamá, una estación de 360,000 litros mensuales, entiendo es bastante promedio, son $29,400 al año, ahí están los $30,000. En Nicaragua, una de 100,000 galones es bastante normal. Bueno, lo mismo Honduras, Costa Rica, Guatemala. Vemos más o menos cuánto puede perder. Vemos como en Costa Rica, por tener las estaciones tanto volumen y el combustible ser costoso, son las que más pueden perder. En Costa Rica es crítico, ¿no? Una estación promedio puede perder mucho más dinero que una en Guatemala, por ejemplo, donde el galón de combustible es más barato. Pero bueno, cada uno allá en su oficina, en su casa, estará con la calculadora mirando cuánto vende, cuánto le cuesta el promedio de galón, multiplica por 12 y luego le saca el 1%, y eso es lo que fácilmente se le puede estar perdiendo. Pero bueno, ¿dónde se pierde? Porque este señor dice que yo estoy perdiendo $30,000. Eso se le puede perder porque sencillamente nunca llegó a su estación. Llegó mal de la terminal, por ahí la terminal puede llegar a medir mal, no con mala intención, pero puede estar mal calibrado su medidor. En el viaje, ya con mala intención, quizás que hay lugares donde ordeñan el camión. Sencillamente al momento de descargar, no bajo todo el camión. Sabemos que hay diferentes trucos para no descargar todo el camión y que el camión se lleve un poquitito de combustible, se lo lleva para no sabemos dónde. El otro lugar donde se puede estar yendo nuestro combustible se lo estamos dando de más a nuestro cliente. Se lo lleva ahí en el medidor porque el medidor lo tenemos descalibrado y no nos damos cuenta. Entonces se lo puede llevar nuestro cliente, se lo puede llevar nuestro empleado, se lo puede llevar un socio de nuestro empleado que llega ahí muy feliz porque ya sabe que ese medidor da más o que hay algún truco para que se pierda el combustible en ese punto. En estas dos anteriores, lo bueno es que el combustible por lo menos se lo lleva a alguien. Hacemos feliz a alguien, hacemos feliz al señor del camión, a nuestro cliente, a nuestro empleado. Alguien captura ese valor. De aquí para adelante se pone un poquito más complicado porque es cuando ese combustible no se lo lleva a nadie, sino que se queda en la línea de nuestra estación, se va por el tanque, se gotea bajo uno de los dispensadores, hubo un derrame en la estación que nunca pude detectar, entonces puede convertirse en derrame, ahí nadie se lleva ese valor, solamente nos queda el problema de la contaminación en nuestra estación. Y por último,
puede ser en la evaporación, que se nos está evaporando. Digamos que de las 4 cosas que tenemos ahí, la única más o menos legítima es la evaporación. La evaporación es algo que no podemos evitar. Podemos restringir, ¿sí? Dependiendo del manejo que le demos a nuestro stock, como mantener los tanques más llenos, poner alguna válvula en los venteos para no permitir que todo el tiempo se esté evaporando el combustible. Pero lo ideal sería que nosotros solamente perdiéramos por la evaporación y con una evaporación mínima, ¿sí? Y disminuir ese 1%, que es lo que suma toda esta, que suma toda esta sumatoria, valga la redundancia, de pérdidas. A esto no le estamos poniendo la peor pérdida de todas, que es cuando yo tengo un derrame muy grande, puedo perder no solo el 1% de mi venta, puedo perder una estación de combustible. Y ponemos ahí $500,000 como un valor de referencia. Cada cual sabe si su estación vale 300,000 o vale 1,000,000, 1,500,000 dólares, dependiendo en dónde esté. Bueno, sabemos de algunas que cuestan muchísimo más que 1,500,000 dólares, pero bueno. Cuando tengo pérdidas grandes en un tanque, en una línea, las autoridades cada vez están más pendientes de eso y sabemos de muchas estaciones, no solo en Centroamérica, sino en Sudamérica, en el Caribe, que han tenido que cerrar. Y el cerrar no solamente cerrar la estación, sino es un lote que me queda incluso difícil para venderlo, para que construyan un edificio, algo, porque queda muy contaminado y es difícil que alguien quiera subirse ahí. Entonces no solo pierdo mi negocio, sino parte del valor de mi lote. Tenemos, además de la pérdida, tenemos hoy una situación relativamente nueva, y es que estar en la estación ya no es tan interesante como antes, ya no es tan divertido, ¿no? Ahora todo el mundo es con guantes, tapaboca, asustados porque es un punto donde pasan miles de personas. En la tienda también pasa un montón de gente y bueno, sabemos que el COVID todavía no se va, ¿sí? Ayer anunciaban que avanzaban con la vacuna, pero sabemos que por lo menos en nuestros países vamos a estar sin vacuna un tiempo más. Así que la vida en la estación no es tan sencilla como podía ser antes. Y bueno, creo que el COVID nos está poniendo en una situación donde ya no queremos ir tanto a la estación y preferiríamos estar en nuestra casa, viendo los reportes desde la sala de nuestra casa, pero no en la oficina, no en la estación. Hoy en día tenemos formas de que sea hoy en día tenemos formas de que la información se presente toda en nuestra casa y no necesariamente no necesariamente tener que ir a la estación para obtener toda nuestra información. Ok. Bueno, siguiendo con la presentación, aquí vemos cómo vemos esta foto bastante particular, ¿no? Parece que es un poquito como de los años 50 por la pinta de los tipos, el modelo del carro, el modelo de los surtidores, pero resulta que en el 2020 la mayoría de las estaciones de nuestra región, cuando hablo de nuestra región es Centroamérica y América Latina y el Caribe, todavía siguen midiendo así. Hay un cambio generacional importante, cada vez hay más equipos de telemedición, pero todavía hay gran parte de las estaciones que siguen midiendo de esta forma. ¿Qué tiene esta forma? ¿Cuáles son los problemas de medir así? Primero, que este señor está midiendo con una vara gastada, probablemente está midiendo con una vara que tiene borradas las líneas para leer, puede ser que la ingresa torcida, puede ser que no ve bien, puede ser que las líneas, que la vara ya está doblada, ¿sí?
no tienen para medir el agua. Además, cada vez que quieren medir, tiene que ir a abrir la tapa y absorber un montón de vapores. Y con todo esto, así la persona que lo haga le ponga toda la gana, toda la buena disposición, su precisión promedio es de un cuarto de pulgada. Un cuarto de pulgada son 6.4, son, sí, 6.4, perdón, 0.64 centímetros. Esos 0.64 centímetros en un tanque de 10.000 litros son fácilmente 40 litros a mitad de tanque. Es decir, son $40 que la persona mide o no mide. Después el señor anota en su cuaderno y le pasa los datos allá a esta señora, que también puede ser un señor. Y el señor llega, anota en el cuaderno, la señora anota en su cuaderno lo que cerró el turno. Primero tiene que interpretar la letra del que estuvo allá midiendo. Segundo, lo anota en un cuaderno donde las estadísticas que pueda sacar o la trazabilidad que pueda sacar de estos datos es bastante difícil, ¿sí? Es bastante difícil de obtener. No hay una trazabilidad, o si yo soy el operador y decidí irme de vacaciones, cualquier cosa que se consigne en ese cuaderno, vamos a quedar, se va a perder esa trazabilidad. Al final, nunca sabré qué ocurrió en mi estación si me fui de vacaciones, porque las cifras son manipulables, digámoslo así, incluso si lo tengo en un Excel. Eso significa que, bueno, con este proceso básicamente lo que yo estoy haciendo es medir mi plata, los 25.000, 30.000 dólares que puedo tener de stock en mi estación en cualquier momento del día, los estoy midiendo con una vara. Es el equivalente a ir al banco y tener que ir al banco 3 veces al día y ya cansarse uno de la situación y decir, bueno, de ahora en adelante no vamos a contar billete por billete, sino que vamos a medir la plata, a ver cuánto nos da. Y eso es lo que anotamos ahí en el depósito. Si a esto le sumamos que hoy tenemos coronavirus, COVID, en todos nuestros países, creo que hoy en día no hay ninguno que se salve en Latinoamérica. Y a esto le sumamos que los señores de las agencias ambientales locales no descansan. Tenemos un escenario bastante difícil en estos días. No quiero decir ni siquiera post-COVID, sino durante COVID. Así que, bueno, eso es lo que tenemos. Ahí Rodrigo les va a pedir una encuesta. 2 minutos. Rodrigo. Bueno, creo que la encuesta les va a aparecer a ustedes ahí para que la respondan. Básicamente les consultamos si ustedes cómo miden, cómo es el procedimiento para medir sus tanques. Vamos a esperar 30 segundos para ver si la están viendo y bueno, que nos contesten. Listo. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando. Entonces, por ahora solamente les conté lo que ustedes más o menos ya saben y es la dificultad que estamos teniendo hoy para operar la estación. La plata que podemos estar perdiendo hoy en la estación y los peligros a los que estamos expuestos. Pero bueno, ¿cómo un equipo de telemedición les puede ayudar? ¿Cómo nosotros les planteamos una solución que supongo que ya incluso muchos de los que nos están oyendo hoy la tienen y bueno, quieren saber quizás cómo más utilizar la solución que hoy ya tienen instalada en su estación? Pero bueno, ¿cuál es esa solución que un equipo de telemedición ofrece para los problemas planteados? Lo primero es que nos olvidamos de esa probeta o de esa vara de madera o metálica que tenemos en nuestras estaciones y que, bueno, tiene todos estos problemas asociados y la cambiamos por una vara de medición electrónica. La vara de medición electrónica tiene 3 puntos claves. La primera tiene una precisión de 1 milésima de pulgada. La mayoría de las marcas premium, las marcas buenas, tienen una precisión parecida. Segundo, tienen medida de agua en tiempo real. Se olvidan ustedes de estar utilizando la pasta y estar imaginándose allá en su casa si hoy llovió y subió el agua y ahora tengo que mandar al muchacho. No, se olvidan de eso.
ya van a tener una lectura de agua en tiempo real del nivel de agua en cada uno de sus tanques. Y lo tercero que tiene que tener una probeta es que sea antiexplosiva. Dejo de abrir el tanque, dejo de generar ese escenario de peligro y pongo un equipo electrónico que tiene un sello antiexplosivo, una certificación antiexplosiva para que mi tanque no vaya a explotar. ¿Sí? Eso es clave, tener un sello de seguridad eléctrica. Entonces, con esto solucionamos al señor allá metido de cabeza en el tanque, en la mitad de la playa, cerrando una parte de nuestra estación, etcétera. Bueno, esta vara la vamos a eliminar con una vara electrónica, que ya dijimos los beneficios. Este señor que hacía su trabajo lo mejor que podía, ya leyendo en esa vara, anotando en su cuaderno a mitad del sol, lo cambiamos por una consola. La probeta directamente le va a pasar toda la información a la consola. Temperatura, niveles de combustible, nivel de agua, si tuvo alguna alarma, si hizo alguna prueba ambiental y falló, si pasó, todo se lo va a contar a la consola. Es decir, la pobre señora que tenía que anotar en el cuaderno y traspasar toda la información o cargarla en un Excel, esa señora ahora se puede dedicar a atender los clientes, a revisar que la tienda esté todo completo, a revisar que todo el mundo esté utilizando sus elementos de protección personal, etcétera. Pero esa señora ya no tiene que estar trabajando, armando Exceles y traspasando información. Y tercero, tenemos acá que estas dos cosas, o sea, la información que levanta la probeta de la altura, la probeta mide altura de combustible y altura de agua, se pasa a una tabla de calibración que todos ustedes tienen en su estación. Algunos la tienen nueva, otros he visto tablas de calibración súper antiguas, pero bueno, con eso es que nosotros medimos cuánto volumen hay asociado a la altura que medimos con el instrumento. Resulta que esta tabla, algunas están buenas, algunas no están ya tan buenas, y esto sucede porque a pesar de que yo tengo un tanque nuevo que lo saco de la fábrica el día 1 y lo instalo en mi estación nueva, 0 kilómetros, 0 galones, tendría que ser yo muy preciso para que ese tanque me quedara con 0 inclinación. ¿Qué significa? Que a partir del día 1 yo ya empiezo a tener desviaciones en lo que leo con la altura y interpreto en volumen con mi tabla. Si a eso sumamos que en toda Centroamérica vive temblando todo el tiempo, tenemos que la imprecisión de nuestra tabla cambia en cada temblor. Cambia las estaciones, por ejemplo, que están al lado de la carretera, de la ruta, y que todo el tiempo hay paso de camiones, también todo el tiempo tienen movimiento en sus tanques. Entonces, esta tabla comienza a convertirse en una incertidumbre cada vez más grande con el paso del tiempo. Sin embargo, es el instrumento que utiliza la Videroot, que utiliza la consola de telemedición para determinar cuánto volumen corresponde a una altura determinada. A ver que se me pasó un poquito. Listo. Tercer cosa que mencionamos ahora. ¿Por qué tenemos que estar nosotros metidos en la estación si hoy todo está en la nube, todo funciona en la web, todo ahora estamos en la época de que todo lo podemos hacer desde casa, pero seguimos yendo a nuestra estación a mirar cómo están los tanques, a destapar el input el acceso para meter la vara? Cualquier equipo de telemedición decente, premium, les va a ofrecer acceso remoto. Nosotros, por nuestro lado, tenemos nuestra conectividad a través de celular. Entonces, es toda esa información que nosotros, la información que presenta a través de la aplicación de celular, que es para Android y para Apple, es toda esa información que nosotros queremos tener el domingo por la tarde allá mirando Netflix, que no nos queremos ni levantar del sillón, miramos a ver cuánto combustible tenemos para mañana, empezar el día, cuánto fue la última descarga, cómo está de agua mi tanque. Vamos a mirar si tenemos alguna alarma por ahí de algún goteo, algún sobrellenado, alguna alarma de stock bajito. Vamos a mirar toda esa información sencilla pero crucial en la aplicación celular. Luego, si tenemos más tiempo
y ya nos queremos sentar en una laptop, en un computador portátil, en un computador que quieran, podemos entrar a través del acceso web a la consola y ahí sí va a ser como sentarnos enfrente de la consola. Significa que vamos a poder sacar reportes de entrega, reportes de stock, reportes de alarmas de agua, de alarmas de nivel, reporte de cómo cerró el stock en cada uno de mis turnos, etcétera. Y voy a poder configurar como yo quiera. Voy a poder configurar, no, ahora quiero que la alarma de bajo nivel me suene no al 30%, sino al 50%, porque quiero ser más conservador con mi stock. Entonces, bueno, va a ser como estar sentados enfrente de la consola. La consola, bueno, me puede mandar mails, me puede sacar reportes, imprimir, etcétera. Y por último, tenemos una tercera forma de ingresar a nuestras estaciones a través de este programa que se llama Insight. Insight lo que hace es que se conecta a todas nuestras estaciones. Este es un servicio que está pensado para personas que tengan más de 5 o 6 estaciones, porque ya incluso ver desde el celular se torna complicado, así tenga la información en tiempo real, porque yo quiero ver todo el panorama de mi red en un solo sitio. Entonces, eso lo que hace es que junta toda esa información de todas mis estaciones en tiempo real, lo pone en la misma base de datos, en la misma pantalla. Con eso yo, por ejemplo, puedo saber todos los días con cuánto diésel amaneció mi red. Quiero saber si alguno de mis surtidores está presentando goteo. Cualquier surtidor de mi red. Quiero saber cuál de mis estaciones está presentando una mayor varianza entre lo que debería tener y realmente tiene. Eso hace entonces Insight. Por último, no por último, la otra preocupación planteada era, ¿qué hacemos con esta tabla de calibración que compré, que venía con mi tanque que compré hace 10 años, que compré hace 3 años, pero que ahora ya no le estoy creyendo del todo porque sé que el tanque está torcido, sé que desde el último temblor las cosas no me están cerrando como yo estaba acostumbrado. Entonces nosotros tenemos esta herramienta que es una herramienta de software que se instala en la consola y lo que hace es que recibe información del controlador de bombas. Supongo que muchos de ustedes, la mayoría, tienen un controlador de bombas. Un controlador de bombas es el computador que está conectado a los dispensadores y bombas de nuestra estación. En muchos casos está conectado incluso al cartel de precios, etcétera. Y lo que hace es que autoriza las bombas a vender, me hace los cambios de precio, me levanta el reporte de cuánto vendió cada bomba, a qué hora, por qué lado, qué producto, etcétera. Entonces, como esta computadora tiene toda esa información de ventas, se la va a ir dosificando venta a venta a la consola de telemedición. Entonces, si la consola de telemedición tiene esta información venta a venta, lo que vamos a lograr es que haya una recalibración de ese tanque cada vez que vendemos a un cliente. Cada vez que vendemos a un cliente, la consola sabe, el tanque bajó 5 milímetros. Ok, ¿cuánto fue la venta? Señor pump controller, controlador de bombas, dígame cuánto vendió. No, vendí 25 litros. Ok, entiendo que para estos 5 milímetros el volumen es 25 litros. Perfecto, y lo guarda en su memoria y empieza a hacer una recalibración de ese tanque de una manera súper fina, venta a venta. Luego vaciamos el tanque, volvemos a llenar y otra vez pasa y lo deja aún más afinado. Entonces, con esa tabla afinada, nosotros volvemos nuestras fuentes de error, las eliminamos completamente, porque nuevamente este lo cambiamos por un instrumento de precisión de 1/1000 de pulgada. Este señor se convierte en consola para mantener toda la información de forma ordenada y confiable. Y la tabla de calibración empieza a ser la tabla de calibración de ese tanque mío, no importa si está torcido, si tiene abolladuras, no importa si hubo un terremoto hace un mes, porque yo ya le pude hacer la autocalibración y estoy seguro de que es la tabla para mi tanque para ese momento de la historia. Con eso resuelto, si yo ya tengo mi medición perfecta, entonces ahí puedo creerle a mi tabla. Ahí ya puedo empezar a decir, oiga, lo que recibí
del camión no es, porque mi tabla es perfecta y mi instrumento de medición es perfecta. Y lo puedo anotar aquí como esto es una tablita de reconciliación, que supongo que todos ustedes tienen, que es cuánto recibí, cuánto vendí, con cuánto empecé y cuánto tengo. Entonces yo puedo tomar todos esos datos, pero ya no de la vara, sino de una vara electrónica, de una milésima de precisión y de un controlador de bombas que me dice con precisión cuánto se ha vendido. Con esta tabla, nuestros clientes llegan a tener precisiones. A ver, yo he visto clientes y seguramente si alguno me está escuchando y tiene esto, ya se va a decir, no, mi estación realmente no tiene el punto 35 de desviación, mi estación tiene el punto 2, el punto 15. Yo he visto estaciones con el punto 1 de desviación. Ese punto 1 de pérdida básicamente es la evaporación. La evaporación, cuando ustedes miran, debería estar por el 0.2%. Y si soy juicioso con mi inventario y tomo los recaudos, debería ser menor que el 2. Entonces, nosotros le prometemos a nuestro cliente que debería estar por el punto 35 para sentirse feliz. Hay clientes mucho más felices que eso. Pero solo con el punto 35%, si nosotros pudiéramos reducir a ese número, pasar del 1% al punto 35%, estos son los ahorros que yo tendría en un año, nuevamente utilizando las mismas estaciones que hablamos hace un rato, con la misma información. Este ahorro es solamente por manejo de stock. Aquí no incluye el daño ambiental que le podamos generar a nuestra comunidad. Aquí no incluye la enfermedad que pueda desarrollar nuestro islero, nuestro atendedor por estar midiendo. No incluye las veces que nos quedamos sin stock porque no tuvimos la información en tiempo real. No incluye cuando, por ejemplo, pedimos a la petrolera y la petrolera manda el camión y resulta que pedimos más de la cuenta y no cabe, no entra el combustible en nuestros tanques y a veces las petroleras, dependiendo, cobran multa. Entonces no incluye todos estos costos, no incluye cuando a veces terminamos vendiéndole agua a nuestro cliente porque no pudimos detectar de forma adecuada la presencia de agua en nuestro tanque. Todos esos ahorros no están incluidos en estos números que ustedes ven aquí. Aquí solamente hablamos de la desviación que pasa de 1% de la industria a 1.35. Con eso resuelto, o con esta, no pasa. Tenemos, ok, perdón. Con eso resuelto, la parte de esos $30,000, vamos a la última preocupación que mencionábamos, y es cómo saber que mi estación no está perdiendo combustible, cómo sabemos que no tenemos algún tubo pinchado, algún tubo roto, un tanque que está perdiendo, ¿cómo podemos saber? Hay dos pruebas básicas que hace nuestra consola, las dos pruebas más importantes. La primera es una prueba de tanque. La prueba de tanque consiste en que apagamos ese tanque durante 2 o 3 horas, no vendemos, la consola se queda escuchando el tanque inoperativo que apagamos y a las 3 horas nos dice, señor, su tanque cumple, no está perdiendo. Cumple de acuerdo a la normativa americana de testeo de tanques, que cuando ustedes van a mirar es la misma que nos aplica en toda Latinoamérica, que es 1.1 galón por hora y 1.2 galones por hora. O sea, no tenemos que esperar los 5 años, que en algunos países tenemos que esperar para hacer una prueba de tanques, o los 2 años. Esto lo podemos hacer todos los domingos por la tarde y estar tranquilos de que mi estación no pierde combustible. También podemos hacer otra que es un poquito más sofisticada, pero es el mismo principio y es que hacemos pequeñas pruebas de tanque todo el tiempo y de esta forma no tenemos que parar la estación. Esta se usa cuando son estaciones que venden demasiado combustible, que no pueden permitirse parar. Luego tenemos la otra prueba principal que es la prueba de fuga en la línea. Entonces la prueba de fuga en la línea lo que hace es que sensa esa presión dentro de la línea entre la bomba sumergible que está acá y nuestros dispensadores. Y ese sensor de presión vive monitoreando la presión dentro de esa línea para indicarnos en qué momento cae por debajo del umbral que nosotros programamos. Ese umbral se programa en función del tamaño de la tubería, en función del diámetro, del material, etc. Es un número que su técnico
va a ir y va a configurar en la consola y es la que va a hacer el estándar para que cuando la presión dentro de la línea baje por debajo de ese valor, inmediatamente esa bomba se apague y no venda una gota más de combustible y así no nos genere más pérdida. Por último, y algo que no mencioné, es que muchas veces, seguramente algunos de los que me están escuchando nuevamente habrán dicho, sí, la verdad es que yo quiero poner telemedición hace rato, pero es que la instalación es bastante costosa, me toca cerrar la estación, tengo que ponerme a instalar tubería, me va a costar un montón de plata, pierdo venta, y me toca romper. Bueno, resulta que para esas estaciones que ya están construidas y que no dejaron la previsión de líneas para la telemedición, hay una solución que es el cable enterrado. El cable enterrado me permite hacer los trabajos muy rápido, no tengo que cerrar la estación, no incluye obra húmeda. ¿En qué consiste? Entierro este cable especial en una fisura que hago con un disco, con un disco de estos rotatorios para cortar concreto. Entierro el cable, luego le pongo un amortiguador que viene, es un amortiguador especial, una espuma, y luego le pongo un sellito, un sello de un material epóxico para que no vaya a entrar el agua y se mantenga seguro. Esto no se demora nada, es limpio, puedo hacer primero uno, luego el otro lado, mantener mi estación abierta todo el tiempo. No dejen de consultarlo al momento de instalar un equipo de telemedición. No dejen de ver esta alternativa, que les puede ahorrar mucho problema y sobre todo mucha plata. Para ir cerrando, cuando ustedes elijan una consola, les recomiendo, no importa la marca que escojan, fíjense en estas tres cosas en general. Primero, que esté aprobada por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. Como dije anteriormente, las legislaciones locales de nuestros países están basadas de forma importante, están muy influenciadas por la normativa americana. Es decir, que los test que les va a pedir a ustedes su regulador local van a ser muy parecidos, si no son los mismos que ya se hacen en Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que la consola que compren ya venga preparada para hacer esos tests y el día de mañana no tengan que estarse cambiando a otra consola que sí esté certificada y que pueda realizar los tests de la forma apropiada. Segundo, que compren un equipo que tenga uno de estos dos sellitos, UL o ATEX. Eso significa que ese equipo no va a explotar en su estación. Significa que ese equipo maneja microvoltajes para todo su funcionamiento. Recuerden que ustedes van a poner algo eléctrico en un tanque que está lleno de combustible y de vapores de combustible. Entonces no pongan ahí probetas de dudosa reputación. Pongan algo que tenga sus sellos de antiexplosivo, preferiblemente el sello europeo o el sello de Estados Unidos. Tercero, no importa, nuevamente, la consola que compren, cómprensela a un distribuidor que tenga técnicos certificados, que sepa hacer una instalación, esté certificado por la fábrica, sea cual sea. Y luego ya, si se quedaron hasta el final, vamos a mirar qué es lo mínimo que tiene que hacer un equipo de telemedición, ya entrando en materia de los que quieran o estén interesados en comprar nuevamente, sea nosotros, sea cualquiera, revisen esto. Lo mínimo que tiene que tener, el más barato de todos, tiene que medir bien el combustible, 1 milésima de pulgada mínimo. Eso lo hacen todas las buenas marcas, 1 milésima de pulgada. Que mida agua, que pueda medir la temperatura, que sea compatible con sensores para medir la densidad del producto. ¿Sí? En varios lugares de Centroamérica es muy importante esta parte de medir la densidad del producto, porque así se diferencia un producto de otro. Que pueda darles alarmas por niveles y que mida agua. Que pueda mantener el historial de alarmas intacto. Así ustedes se pueden ir de vacaciones 15 días, un mes, y cuando vuelven se dan cuenta de todo lo que pasó en su estación. Si hubo un derrame, si lo dejaron sin stock, etcétera, etcétera, etcétera. Que detecte las entregas. Que si yo tengo a mi gente ocupada atendiendo a los clientes, el señor del camión pueda venir, descargar y la consola detecte automáticamente cuánto descargó. Que haga cierre, que le haga mínimamente el cierre de cada uno de los turnos. Que ustedes digan, bueno, los últimos 10 turnos cerraron con tanto stock cada uno de ellos para que puedan llevar un control
y que tenga certificación UL o ATEX. Yo creo que es la más importante de todas, que tenga certificación. Si no, están instalando algo peligroso en su estación. Si deciden ir un poquito más arriba en la gama de cualquier... bueno, y que tenga su acceso remoto, por supuesto. Si no hay acceso remoto hoy en día, no, tampoco, no sirve para nada que tenga su acceso remoto. Si deciden hacer un poquito más, invertir un poco más, una solución de mediana categoría debería hacerles autocalibración de tanques, básicamente. Tendría que estar en capacidad de hacer esa autocalibración en sus tanques sin importar la forma que tengan, la época, no importa. Debería estar en capacidad de hacerlo y de hacer eso y debería estar en capacidad de hacerles prueba en sus tanques para poder determinar si un tanque tiene fuga o no. Y bueno, y después debería tener una cantidad importante de entradas para que ahí yo pueda conectar otros sensores, como sensores de espacio intersticial, sensores bajo dispenser, sensores para pozos de monitoreo, etcétera. Y luego si ustedes dicen, bueno, no, la verdad es que me gustó todo y sobre todo me gustó lo de la fuga en línea porque entiendo que ese es el peor escenario que puede tener mi estación. Todas las otras fugas suceden con presión hidrostática, digámoslo así. La presión que hace que el tanque abandone, que el combustible abandone el tanque es la presión hidrostática del mismo peso de combustible expulsando el fluido. Si es en un dispensador también es la gravedad haciendo que gotee. Sin embargo, la fuga que sucede dentro de la línea es una fuga que sucede a alta presión, por lo tanto es la más peligrosa, porque no la puedo ver, primero, y segundo, porque en muy poco tiempo puedo derramar grandes cantidades de combustible. Entonces, una consola premium lo que va a hacer es que puede hacer ese tipo de detección, puede hacer detección de fuga en línea. Eso diferencia. Luego puede tener impresora, puede no tener impresora, puede tener pantalla, etcétera, pero una consola que viene con todo es la tope de gama, siempre va a ser una consola que tenga detección en fuga en línea, tanto nuestra marca como otras. Seguramente habrá gente que nos escucha y dice, pero yo tengo la Videroot, me gusta todo, pero tengo la viejita que ya no hace nada de esto, no me puedo conectar, no tiene... No se preocupen, hablen con la persona de Kipsa que más conozcan para ver qué hacemos. Nosotros estamos abiertos, sobre todo con nuestros clientes fieles que ya tienen su consola y que la han tenido por 20, 25 años y quieren pasar ahora a la tecnología nueva. Estamos abiertos a ver cómo la negociamos, cómo hacemos un upgrade, que algo nos inventamos con la gente de Kipsa para que ustedes puedan renovar ese equipo. Terminando con esto, bueno, les agradezco y supongo que hay por ahí algunas preguntas que vamos a mirar. Pablo. Hola, sí, buenos días Pablo. a todos, gracias por participar. Básicamente se va a resumir en dos preguntas porque fueron muchísimas las preguntas que se fueron recibiendo, pero en resumido es ¿cuánto es el tiempo para recuperar la inversión? Y ¿cuáles son las ventajas de la conectividad remota? ¿Qué ofrece la conectividad remota? Creo que un poco lo hablaste, pero bueno, por ahí un poco más en detalle. Hola, hola. No sé si me llegaron a escuchar. Las preguntas eran dos. Sí, A ver, perdón, di toda la explicación con el micrófono cerrado, Pablo. Mil disculpas. Ah, ok. Eh, Ok, ok, ok. no,
lo lamento. Nuevamente, les decía ¿qué es la importancia? La importancia de esto es básicamente que no tengo que volver a la estación, sino para mirar otras cosas, las cosas ya administrativas, de papeles, a mirar cómo están creciendo los jardines. ¿Por qué? Y ahora sí en serio, porque en este acceso remoto voy a tener toda la información crítica de mi estación respecto al combustible, que es el volumen, las entregas, la venta y si tengo algún problema ambiental. Esas son las cosas más importantes. Todo lo otro, digamos que son cosas buenas, pero esas 4, tenerlas sentado en mi casa cuando hay el problema que tenemos a nivel global y además que se puede magnificar cuando tengo más de una estación, el acceso remoto es una herramienta clave hoy en día. Muchas gracias Luis y Pablo. Pues ya finalizando la sesión, queda claro la importancia del control de combustible y la importancia de tener herramientas de precisión, ya que hay mucho dinero de por medio. Los invito a que nos contacten por cualquier vía. Les dejo los datos brevemente de WhatsApp, sitio web o mismo email de cualquier país. Nos pueden contactar para que podamos brindarle una presentación más específica de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen. Así que una vez más, muchas gracias por su participación y le avisaremos cuando tengamos la segunda edición o la siguiente edición de nuestro EQIPSA Webinar Series Soluciones de Combustible. Muchas gracias. Muchas gracias.